En el marco para el segundo diálogo interregional, Educación y Desarrollo en América Latina, el Caribe y África, a celebrarse en la sede de la Unión Africana en julio del 2024. El Centro de Estudios de las Culturas Africanas tuvo el honor de asistir al conversatorio Oportunidades de Cooperación Educativa entre el África Subsahariana y América Latina, en las instalaciones del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE, en el que participaron la excelentísima señora Beryl Rose Sisulu, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Sudáfrica en México; el excelentísimo señor Dejero Robert Lai, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Costa de Marfil en México; la señora Ugenerobo Oladimeji, consejera de Asuntos de Educación y Cultura de la Embajada de la República Federal de Nigeria en México; el Dr. Jean Bosco Kakosi Kasindi, República Democrática del Congo, investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México Colmex y colaborador del Centro de Estudios de las Culturas Africanas; y el Dr. Salvador Percastre Mendizábal, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE. En el conversatorio pudimos escuchar de primera mano las observaciones de los embajadores africanos, como la opinión de la señora embajadora Beryl Rose de la República de Sudáfrica, que resaltó la importancia de hacer esfuerzos para educar a la sociedad para el siglo XXI, reforzando las políticas públicas para poder tener una educación incluyente. El señor embajador de la República de Costa de Marfil, Robert Dejero, comentó sobre las políticas públicas educativas que se tienen en Costa de Marfil, donde la educación es obligatoria para ambos géneros hasta los 16 años. Garantizando la educación de los niños y penalizando a los padres con multas e incluso pudiendo ser acreedores a sentencias carcelarias. Esto sienta un precedente para los pueblos africanos y latinoamericanos para fomentar la educación, ya que este es un factor clave para el desarrollo de un país. El señor embajador agregó: como podemos notar, un país no puede desarrollarse sin un sistema educativo fuerte, sin líderes bien educados, sin desarrollar el respeto a los demás. Sin que el sistema educativo público se enfoque, facilite el acceso de los niños y niñas a la educación en todos los niveles y que el compromiso de la educación empiece desde casa con los padres o tutores. La señora Ugenerobo Oladimeji, representante de Nigeria, habló de los compromisos institucionales que existen en su país para poder desarrollar una igualdad cultural en una nación con más de 525 lenguas y más de 250 millones de personas. Resulta una labor ardua el promover la educación en todas las lenguas y promoviendo la educación en los 3 principales idiomas de esta nación, acercando la educación a todos los menores nigerianos. El Dr. Jean Bosco Kakosi Kasindi habló de su experiencia como ciudadano congolés en su país. A diferencia de Costa de Marfil, recientemente se ha implementado la obligatoriedad en los niveles educativos, es solo en los niveles primarios de la educación. Anteriormente todas las escuelas eran de paga, sin embargo, aún no hay infraestructura suficiente en su país. Mostró una realidad que aqueja a los estudiantes congoleños al tener el sistema educativo Boloña, basado en políticas educativas europeas, con las limitantes de un país subdesarrollado, el cual no cuenta con financiamiento ni infraestructura pública, lo cual causa un nivel muy alto de deserción en los niveles medio y superiores, invitando a las naciones africanas y latinoamericanas a eliminar el eurocentrismo y adoptando políticas reales de cada país. SECA felicita a sus colaboradores Dr. Jean Bosco Kakosi Kasindi por su brillante participación en este conversatorio y de la sobresaliente participación de nuestro director, licenciado Francisco Mariano Pérez, por brindar su opinión en el conversatorio, recordando que toda educación inicia en la familia con principios éticos y morales, retomando el ubuntu de estas tradiciones. Mi nombre es Francisco Mariano Pérez, señor embajador, mi hermano. Recordando hace tiempo, tuve la oportunidad de platicar con el excelentísimo embajador de su país, de Nigeria. Aún no estaba, bueno, ya terminó su periodo, Aminu Ijaguo, ahorita está bello, me parece. Pero en esa plática que tuve con el embajador de Nigeria en aquel momento, él me decía algo muy importante. Podremos tener educación, podremos tener tecnología, podremos tener salud, pero ¿qué va a ocurrir si no tenemos algo importante, que es la educación nacida en la familia? Y él me dijo: tenemos que tomar lo de Nelson Mandela, regresar al Ubuntu. ¿Y por qué me lo dijo? Porque estábamos tratando en aquel momento de divulgar el Centro de Estudio de las Culturas Africanas.
Y hoy me doy cuenta que independientemente de que si hay voluntad política o no la hay, o si existe la tecnología o existe la educación, si no existe bases tradicionales como en el África llamada Ubuntu, llamada familia, ninguna sociedad va a poder evolucionar correctamente. Va a existir siempre un yo soy mejor que tú, yo tengo más conocidos que tú. Cuando hagamos lo que el otro quiere por uno mismo, vamos a lograr una educación de calidad. Y eso recuerdo a mi querido amigo y también hermano embajador Aminú, que ya no está, pero ojalá tenga la posibilidad de volver a hablar con él y volver a conversar como lo hacía en aquel momento, como lo hago con mi querido hermano embajador Robert en las veces que hemos tenido la oportunidad. Gracias. SECA mantiene su visión en pro de la educación y la cultura, no de la fanatización. Por ello nuestro director entregó en este mismo evento a la señora Ugenerobo Oladimeji, consejera de Asuntos de Educación y Cultura de la Embajada de la República Federal de Nigeria, una iniciativa que invita a la concientización de los practicantes de religiones africanas al no sacrificio de animales, sustituyendo estas prácticas por otros insumos e invitando a las organizaciones religiosas de Oshaifa de Nigeria a realizar un concilio para la modificación de los odúes y dialoguns de estas prácticas.